¿Los mayas se extinguieron o simplemente se transformaron? Esta es una pregunta que ha fascinado a historiadores, arqueólogos y curiosos en todo el mundo. Durante siglos, la civilización maya ha sido objeto de innumerables estudios, teorías y especulaciones. Pero, ¿qué pasa realmente con este pueblo que construyó ciudades majestuosas, desarrolló complejos sistemas de escritura y realizó descubrimientos astronómicos asombrosos? ¿Cayeron en un silencio eterno o adaptaron su existencia a través de los siglos? Te invito a que continúes viendo este vídeo, porque lo que descubrirás podría cambiar la forma en que ves la historia y la cultura maya. Los mayas son más conocidos por sus imponentes pirámides y su misteriosa desaparición alrededor del siglo IX después de Cristo, cuando muchas de sus ciudades se abandonaron sin explicaciones claras. Sin embargo, ¿podría ser que la verdad detrás de su historia sea mucho más compleja y fascinante de lo que suponemos? Lo que sucedió en el periodo clásico de los mayas no fue simplemente un colapso, fue una transformación profunda que continúa repercutiendo hasta nuestros días. Empecemos a desentrañar este misterio. La civilización maya floreció en áreas que hoy corresponden a partes de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. En su apogeo, alrededor del año 250 después de Cristo, la civilización maya era una red de ciudades-estado, llenas de actividad, cultura y comercio. Los mayas eran astrónomos destacados, construían calendarios sofisticados que reflejaban su conexión con el cielo y el cosmos. ¿Qué llevó a una sociedad tan avanzada a cambiar su modo de vida de una manera tan drástica? Uno de los aspectos que más interesa a los investigadores es el fenómeno de la desaparición maya. Muchos piensan que los mayas simplemente se extinguieron, que su cultura se desvaneció como un sueño perdido. Sin embargo, aquí es donde las cosas se ponen realmente intrigantes. ¿Sabías que muchos descendientes de los mayas aún viven hoy en día? Esa idea puede sorprenderte, pero es cierto. Algunos de los pueblos actuales en Guatemala, como los Kaiche y los Quechí, son herederos directos de esta civilización antigua. Entonces, si no se extinguieron, ¿cómo se transformaron? A medida que la población maya crecía, también lo hacían las tensiones internas. Explotación de recursos, guerras entre ciudades-estado y cambios climáticos severos llevaron a condiciones difíciles. Sin embargo, lo que es aún más fascinante es que, a pesar de estos desafíos, muchas comunidades mayas no solo sobrevivieron, sino que también adaptaron su cultura a las nuevas realidades. Esto nos lleva a explorar un concepto clave, la resiliencia. ¿Qué papel juega este rasgo humano en la supervivencia de una cultura? Una de las teorías que ha cobrado fuerza en los últimos años es que el colapso de las grandes ciudades mayas no fue un evento singular, sino más bien un proceso gradual de adaptación y abandono. Las grandes ciudades como Tikal y Copán fueron abandonadas, pero eso no significa que los mayas desaparecieran en el sentido más drástico. Más bien, buscaron refugio en el entorno rural y formaron comunidades más pequeñas y dispersas. Aquí comenzamos a vislumbrar la transformación en lugar de la extinción. ¿Te resulta difícil imaginarlo? Piensa en otras civilizaciones en la historia que atravesaron transiciones similares. Por ejemplo, tras la caída del Imperio Romano, las culturas se redistribuyeron y adaptaron en direcciones inesperadas. Los mayas, al igual que muchas culturas, iban en constante evolución. La declaración de su extinción es, en muchos sentidos, un intento de simplificar una narrativa mucho más rica y compleja. Otras variables jugaron su papel en esta metamorfosis. El cambio climático es un factor importante que a menudo se pasa por alto. Se han encontrado evidencias que sugieren que los mayas enfrentaron periodos de sequías severas que afectaron la agricultura, su base económica. Sin embargo, la habilidad de los mayas para adaptarse a las circunstancias cambia la narrativa. ¿Por qué, entonces, se les olvidó en gran medida en la historia? Hasta el día de hoy, muchos mayas han mantenido aspectos de su cultura, incluyendo sus tradiciones, lenguas y creencias religiosas. ¿Qué significa esto para nuestra interpretación de su historia? Es un testimonio de la continuidad de la vida en un mundo que no para. La cultura maya ha evolucionado, mezclándose con otras influencias, pero hay una esencia que se mantiene. Esa esencia nos dice que los mayas no se extinguieron completamente, simplemente cambiaron. Te invito a pensar en un aspecto curioso, la escritura.
Los mayas desarrollaron un sistema de escritura jeroglífica que era único en su tiempo. Durante el período clásico, los escribas eran altamente respetados y jugaban un papel vital en la preservación de la historia y la cultura. Sin embargo, el conocimiento de su escritura se perdió durante siglos, lo que llevó a mucha confusión y desinformación. Con el redescubrimiento de sus inscripciones y la habilidad para descifrarlas, ha surgido una nueva comprensión de su historia y su legado. ¿Quién se beneficia de esta nueva percepción? ¿Los mayas o la historia misma? A medida que exploramos, es fundamental recordar que los mayas hicieron contribuciones significativas a la ciencia, la matemática y la astronomía. Sin embargo, en muchos relatos, se noticias de desastres y desapariciones, y se pasa por alto su legado perdurable. ¿Qué pasa con su conocimiento agrícola, su tecnología en la construcción o su habilidad para observar y entender las estrellas? Cada uno de estos factores demuestra su capacidad de adaptación, su transformación cultural y su resistencia ante las adversidades. Algunos académicos han sugerido que la cultura maya contemporánea no solo sobrevive, sino que también florece. La fusión entre la herencia maya y la cultura moderna ha producido un renacimiento cultural que se puede observar en la música, la danza y el arte contemporáneo de Guatemala y otras regiones. La música de marimba y el arte textil son ejemplos de cómo las tradiciones se transforman y continúan siendo vibrantes. ¿Cómo puede esto cambiar nuestra percepción de lo que significa la extinción? Los mayas se enfrentaron a desafíos enormes, desde amenazas externas hasta desastres naturales, pero han demostrado que su esencia era mucho más fuerte. En la historia moderna, la identidad maya ha sido reivindicada por muchos de sus descendientes, creando un sentido de pertenencia que une generaciones. Las luchas por los derechos indígenas, la preservación de sus lenguas y la reivindicación de sus tradiciones son testimonio de la resiliencia de esta gran cultura. Al reflexionar sobre la pregunta inicial, es crucial no ver la historia de los mayas como un simple relato de inicio y final. Al contrario, debemos entenderla como un continuo de transformaciones. Las historias orales, que han sido transmitidas de generación en generación, son prueba de que la cultura maya persiste en el presente. ¿Qué ricas enseñanzas podemos extraer de su viaje a través del tiempo? La identidad maya sigue floreciendo a medida que celebra su historia. Veamos, por ejemplo, cómo las festividades y eventos culturales han resurgido como símbolos de resistencia. Entre las celebraciones religiosas, encontramos rituales antiguos que se entrelazan con el cristianismo, formando una cosmovisión única que sustenta su práctica cultural. Sus ceremonias, equipadas con cantos y danzas que representan la diversidad de su herencia, son un reflejo de cómo la cultura se transforma pero nunca se desvanecen. El legado de los mayas nos reta a considerar las historias que aún no se han contado. Al cuestionar la narrativa de la desaparición y optar por la de transformación, abrimos la puerta a una mayor apreciación por la rica herencia que los mayas han dejado atrás. La historia no es lineal, es un ciclo, una rueda que gira, y los mayas son parte esencial de ese ciclo que continúa girando, incluso hoy en día. En conclusión, la civilización maya no se extinguió, en su lugar, se ha transformado y adaptado a nuevas realidades. Desde las ciudades abandonadas hasta las vibrantes comunidades indígenas contemporáneas, la esencia de los mayas ha sobrevivido y sigue impactando el mundo. Cada vez que vemos una celebración, o escuchamos una lengua indígena, recordemos que estamos presenciando la historia que respira. La transformación es parte del tejido de la vida, y los mayas son un recordatorio poderoso de que las culturas pueden, de hecho, evolucionar y adaptarse a lo largo del tiempo. Así que la próxima vez que pienses en los mayas, no solo imagines ruinas en la selva, piensa en su legado vivo, en cómo han alcanzado el pasado, el presente y el futuro. Los mayas nos enseñan que, ante la adversidad, la transformación es clave y que su espíritu, lejos de haberse apagado, merece ser celebrado y reconocido. ¿Qué otros secretos ocultan las historias por descubrir? La exploración de la cultura maya está lejos de haber terminado, y tú, como parte de esta conversación, eres fundamental en este viaje de redescubrimiento.